Nadie la quiso, hasta que un viudo solitario caminó hasta el centro de la plaza cargando una bolsa de monedas de plata. Aquella mañana, el sol parecía burlarse de la tristeza que se había instalado allí. La joven, con el vestido gastado y las manos atadas, apenas lograba levantar la vista por la vergüenza. Su padre la había vendido como si fuera un objeto, una carga inútil de la que necesitaba deshacerse para pagar sus propias deudas. La ciudad entera observaba, murmurando, señalando y juzgando. Miguel se ajustó el borde del sombrero, sintiendo la mirada de todos sobre él. Una parte de su ser gritaba por el recato que la viudez y su posición exigían. Otra, más antigua y fundamental, no podía tolerar la visión de aquel desamparo. El escándalo sería inevitable, pero el arrepentimiento sería peor. Pero cuando los pasos lentos de aquel hombre resonaron sobre la grava, algo cambió en el aire. Él no la miró como mercancía. No la pesó como quien evalúa ganado. Simplemente colocó las monedas sobre la mesa y dijo con voz baja, firme e inesperadamente gentil, «Me llevo a la muchacha». Y en ese instante, en el momento exacto en que las manos de ella fueron liberadas, la vida de aquella joven comenzó a cambiar. No por un milagro, sino porque por primera vez alguien la vio como un ser humano. Su nombre era Elisa. El de él casi todos lo sabían. Miguel Acevedo, viudo, dueño de tierras, un hombre callado que desde hacía años vivía solo en la hacienda más allá del río. Y, aunque todavía no lo comprendía, Elisa estaba dejando de ser una carga para, un día, descubrir que podía ser amada. Y antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta aquí desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más personas todos los días. El carruaje avanzaba despacio por el camino de tierra, levantando una nube fina de polvo rojizo que se pegaba al borde del vestido de Elisa. El sol ya se inclinaba en el cielo, tiñéndolo todo de un dorado melancólico. Los árboles altos formaban túneles de sombra y de vez en cuando un pájaro cortaba el aire con un canto corto, como recordando que aún había vida allí, a pesar de todo. Elisa mantenía las manos unidas sobre el regazo, con los dedos apretados uno contra el otro, intentando controlar el temblor. El pañuelo sencillo que cubría su cabello castaño estaba húmedo de sudor. Miraba hacia el frente, sin ver realmente el paisaje. Su mente aún estaba en la plaza, en el murmullo de la gente, en la mirada fría de su padre al recibir las monedas, en el sonido metálico de la plata cayendo dentro de la bolsa, sellando su destino. A su lado, sosteniendo las riendas, Miguel no decía nada. Guiaba los caballos con firmeza, con el sombrero de fieltro proyectando sombra sobre sus ojos. Su mandíbula marcada, cubierta por una barba corta y bien cuidada, permanecía tensa, como si estuviera habituado a contener palabras y sentimientos. Sus hombros anchos, el abrigo oscuro a pesar del calor. Todo en él parecía hecho para cargar el peso del mundo en silencio. Elisa sentía que el pecho se le apretaba cada vez que pensaba en lo que le esperaba. No sabía qué quería él de ella. Solo sabía que ahora pertenecía a aquel hombre, como antes pertenecieron a su padre las gallinas, la carreta vieja o el cultivo de maíz. Así era como la vida siempre se le había presentado. O se era de alguien, o no se era nada. ¿Tiene hambre? La voz de Miguel rompió el silencio, grave, baja, casi áspera por la falta de uso. Elisa se sobresaltó ligeramente. Tardó un instante en entender que él le hablaba a ella. No, mintió. El estómago le dolía de vacío desde temprano, pero la vergüenza era mayor que el hambre. Miguel lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, en su dirección. Reparó en su rostro fino, en la barbilla firme a pesar del miedo, en los ojos oscuros que evitaban encontrarse con los suyos. Había marcas discretas en las muñecas, donde la cuerda había apretado hasta ser cortada. Él notó todo en silencio. «El viaje todavía es largo», murmuró. «Cuando lleguemos mando traer comida». Elisa solo asintió, sin valor para agradecer. La palabra «gracias» parecía demasiado grande para caber entre ellos en ese momento. Conforme avanzaban, el paisaje comenzó a abrirse. El camino estrecho dio lugar a un tramo más amplio, donde se podía ver a lo lejos el contorno de una casa grande, de paredes claras, asentada sobre una elevación suave del terreno. Alrededor, campos cultivados,
árboles de copas frondosas, un corral y más adelante la línea plateada de un río. «Es allí», dijo Miguel, señalando con la barbilla. «La hacienda Santa Aurora». Elisa respiró hondo. La hacienda era más grande que cualquier lugar que hubiera visto de cerca. En la pequeña casa donde creció, el techo goteaba cuando llovía fuerte, las paredes eran tan finas que parecían reírse y el suelo siempre estaba frío. Allí no. Allí todo parecía sólido, firme, como si el mundo, de repente, hubiera ganado paredes que no se derrumbarían con el primer viento. A medida que se acercaban, algunos trabajadores que cuidaban de los animales levantaron la vista. Algunos se quitaron el sombrero en un saludo respetuoso hacia Miguel. Otros, curiosos, dejaron que sus ojos se posaran un instante más en la muchacha al lado del patrón. «Buenas tardes, don Miguel», gritó uno de los hombres, desde lejos. «Buenas tardes, Juan», respondió él sin disminuir el paso de los caballos. Los ojos de Juan fueron de Miguel a Elisa y una sonrisa medio pícara surgió sin querer. Enseguida, notando la expresión cerrada del patrón, bajó la cabeza y volvió al trabajo. Elisa sintió que el rostro se le encendía. En cualquier lugar donde una mujer llegara al lado de un hombre, las miradas hablaban más que las bocas. Se encogió instintivamente, deseando ser invisible. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa, una mujer de mediana edad surgió en el corredor, secándose las manos en el delantal. Tenía el cabello recogido en un moño firme y la mirada atenta de quien veía todo y entendía más de lo que decía. «Finalmente, don Miguel», comentó acercándose a la escalera. «Ya estaba pensando que usted iba a pasar la noche en el pueblo». Él bajó primero, y entonces se giró para ayudar a Elisa a bajar. Extendió la mano, callosa y caliente, pero no la agarró a la fuerza, simplemente la ofreció. Por un segundo, ella vaciló. El recuerdo de otras manos agarrando su brazo sin consentimiento, empujándola, jalándola, se cristalizó en su mente. Pero aquella mano allí no exigía, solo esperaba. Tímidamente, Elisa posó sus dedos sobre los de él y sintió la firmeza con la que la sostuvo, sin lastimar, conduciéndola hasta el suelo. «Doña Rosa», llamó Miguel, volviéndose hacia la mujer del delantal. «Ella es Elisa». Los ojos de la ama de llaves recorrieron a la joven con rapidez, sin el veneno de la curiosidad maliciosa, pero con una atención casi maternal. «Sea bienvenida, niña», dijo con una media sonrisa. «Yo cuido de la casa para don Miguel. Cualquier cosa puede hablar conmigo». Elisa tragó en seco. «Gracias», murmuró, casi con un hilo de voz. Miguel se acomodó el sombrero en la cabeza, inquieto. «Ella se quedará en el cuarto que era de la...». Se detuvo por un instante. «Al lado del mío», se recompuso tocando el ala del sombrero. «Muéstrele todo, Rosa. Después quiero hablar con las dos en la sala». «Sí, señor», respondió la mujer. Mientras Miguel se alejaba hacia el galpón, a pasos largos, Elisa sintió el peso de aquella nueva etapa de la vida caer sobre sus hombros. No había más plaza, ni padre, ni voces señalando, pero había paredes desconocidas, reglas que no sabía, un hombre callado que ahora era, de alguna forma, su dueño, y un futuro entero que ella no tenía idea de cómo habitar. «Venga, mi hija», llamó doña Rosa gentil, tocando levemente su codo. «Vamos a quitar ese polvo del cuerpo y a darle un poco de comida a ese estómago». Elisa se dejó guiar, entró a la casa y fue envuelta por un olor a madera encerada, pan fresco y café antiguo que parecía vivir en las paredes. El piso crujía suavemente bajo sus pies. Allí dentro, el mundo sonaba diferente, menos cruel, más lento, casi acogedor. Al subir las escaleras hacia el piso de arriba, escuchó voces de niños a lo lejos. En el patio trasero, risas, pasos corriendo, un grito agudo de alegría. Por un instante, sintió una punzada de sorpresa. «¿Él tiene hijos?», preguntó, sin poder contener la curiosidad. Doña Rosa le lanzó una mirada de reojo. «Sí tiene, 2 varones. El mayor anda casi siempre con el padre en las labores de la hacienda. El otro es más travieso que cabrito suelto». Una sonrisa breve iluminó el rostro serio de la mujer. «Pronto los va a conocer. Hijos». Aquello cambiaba todo, y al mismo tiempo, no cambiaba nada. Elisa no sabía si aquello hacía al viudo más seguro o más peligroso. Pero, al escuchar nuevamente las risas a lo lejos, algo dentro de ella, muy pequeño, casi microscópico, entró en calor.
Quizás aquel lugar pudiera, un día, parecerse a un hogar. Por ahora, sin embargo, era apenas el escenario de una vida que ella aún ni siquiera sabía si merecía vivir. A la mañana siguiente, el gallo apenas había cantado por segunda vez cuando Elisa escuchó el suave golpe en la puerta del cuarto. «Niña», la voz de doña Rosa atravesó la madera. «Hora de levantarse. Aquí en la casa se despierta temprano». Elisa abrió los ojos sobresaltada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El techo alto, las paredes claras, la ventana que dejaba entrar una franja de luz grisácea anunciando el amanecer. Nada allí le era familiar. Por un instante, la vieja sensación de estar fuera de lugar le apretó el pecho. Pero pronto, el recuerdo vino completo. La plaza, la bolsa de monedas, el viudo, el viaje, el baño caliente que no sentía desde la infancia, el plato de sopa que la había hecho casi llorar de alivio. Había dormido profundo, con el cuerpo exhausto, encogida en un colchón demasiado blando para quien siempre había conocido la dureza del suelo. «Ya voy», respondió, apresurada, saltando de la cama. Se puso el único vestido mejorcito que poseía, ahora lavado por doña Rosa, y se recogió el cabello en un moño sencillo. Al mirarse rápidamente en el espejo gastado, casi no se reconoció. Había menos suciedad en la piel, menos sombra alrededor de los ojos. La tristeza continuaba allí, pero un poco más arreglada. Al bajar las escaleras, encontró a doña Rosa en la cocina, ya con el delantal puesto, moviendo una olla sobre el fogón de leña. El olor a café recién pasado llenaba el ambiente. «Siéntese y coma», ordenó la mujer señalando la mesa. «Pan y café primero, después le explico el servicio». Elisa obedeció. Sus manos aún no se habían acostumbrado a la idea de tocar comida sin tener que mirar alrededor, con miedo de que alguien le arrancara el pedazo. Mordió el pan despacio, saboreando cada migaja, como si temiera que fuera la última comida decente por mucho tiempo. «Aquí nos dividimos así», comenzó doña Rosa sin rodeos, mientras cortaba verduras con destreza. «Yo me encargo de la cocina, de la organización de la casa, de las cuentas pequeñas que don Miguel me manda a pagar. Usted me va a ayudar con la limpieza, con la ropa, con el arreglo de los cuartos. También va a ayudar a cuidar a los niños cuando sea necesario». Elisa tragó el café antes de preguntar, vacilante. «¿Y el señor Miguel?». Se sonrojó al escuchar su propia voz decir el nombre de él. Doña Rosa levantó la vista, evaluándola con atención. «El patrón cuida de la hacienda. Solo viene a la casa para comer, para tratar sus asuntos y para dormir. Es un hombre serio, de palabra». «Nunca le ha fallado a nadie aquí», respondió. Después se inclinó un poco bajando el tono. «Y nunca le ha faltado el respeto a ninguna mujer». Elisa bajó la mirada, apretando la taza con los dedos. «No estoy diciendo que sea un santo», continuó la ama de llaves volviendo al cuchillo. «Los hombres son hombres, ya he visto muchas cosas, pero don Miguel es un sujeto diferente. Desde que la patrona murió, se quedó más callado, más cerrado, pero sigue siendo justo». La mención a la difunta hizo que un peso extraño se instalara en el aire. Elisa imaginó a la mujer que antes ocupaba aquel lugar, la esposa que tenía una alianza verdadera, el rostro que era visto a su lado en la iglesia, la sonrisa que los criados conocían. ¿Sería ella apenas lo que venía después, el remiendo, la improvisación? Aquello dolió, aunque ella aún no supiera explicar por qué. «¿Y yo?», murmuró. «¿Qué soy aquí?». Doña Rosa se detuvo, posando el cuchillo sobre la tabla. Pensó un instante antes de responder. «Por ahora es una muchacha que necesita refugio y trabajo», dijo, simple. «El resto, el tiempo lo dirá». No era la respuesta que Elisa deseaba, pero era la única que cabía en ese momento. Asintió en silencio. La rutina se formó rápidamente, como una canción repetida hasta aprender la melodía. Temprano en la mañana, Elisa barría la casa, limpiaba el polvo de los muebles, ventilaba los cuartos. Después ayudaba a doña Rosa en la cocina, lavando ollas, pelando verduras, preparando la mesa. Al principio, se equivocaba en la cantidad de sal, derramaba agua, se confundía con la organización. Pero, a medida que los días pasaban, sus movimientos se fueron volviendo más seguros. Al final de la tarde, cuando el sol ya se inclinaba detrás de las montañas, lavaba la ropa en el lavadero del patio, con las manos sumergidas en el agua fría, el jabón escurriendo entre los dedos. Era en esas horas cuando más pensaba en su vida anterior, en la dureza de su padre, en los regaños,
en las tareas que nunca terminaban, en las miradas vacías. Pero allí, incluso en el cansancio, había algo diferente. Nadie le gritaba, nadie la llamaba a peso muerto. Fue en una de esas tardes, mientras escurría una sábana pesada, que escuchó un silbido infantil. ¿Usted es la muchacha nueva?, preguntó una voz de niño. Elisa levantó la mirada. Delante de ella, parado a pocos pasos de distancia, estaba un chico de unos 10 años, de cabello oscuro despeinado por el viento y ojos vivos, curiosos. Traía una resortera colgada en el bolsillo y un aire de quien vivía más afuera de la casa que adentro. Sí, respondió sin saber cómo comportarse. Yo soy Tomás, se presentó con una media sonrisa. Hijo de don Miguel. Ella se limpió las manos en el delantal, un poco apenada. Mucho gusto, murmuró. Tomás la observó por unos segundos, como si intentara descifrar un enigma. ¿Se va a quedar viviendo aquí?, preguntó directo. La pregunta cayó como una piedra en el pecho de Elisa. Ella misma no lo sabía. Estaba allí por haber sido comprada, no invitada. Si el viudo se arrepentía, si su padre resolvía exigir algo, si las cosas cambiaban, ella podría verse obligada a irse de un día para otro. Creo que sí, respondió, desviando la mirada. El chico se encogió de hombros. Mejor para nosotros, dijo con la sinceridad brutal de los niños. La casa anda muy quieta desde que mi mamá... Se tragó el resto de la frase, mirando sus propios pies. Desde que ella se fue, Elisa sintió un nudo subir a la garganta. Lo siento mucho, dijo, suave. Yo no sabía. Todo el mundo aquí lo sabe, replicó Tomás sin maldad, solo constatando. Pero no importa, arriesgó una sonrisita. Si usted cocina la mitad de lo que cocina doña Rosa, ya está bien. Ella soltó una risa breve, sorprendida por sí misma. Yo ayudo más lavando ollas que cocinando, respondió. Pero puedo aprender. Entonces yo pruebo, decretó el niño. Siempre tiene que haber alguien que pruebe para ver si está bueno. Aquella fue la primera vez que Elisa rió de verdad en la hacienda. Una risa corta, tímida, pero aún así una risa. Poco tiempo después, conoció al segundo hijo de Miguel, un niño de 5 años llamado Gabriel, que venía corriendo detrás de un perro flaco y alegre, con orejas enormes. ¡Atrápalo, Bento!, gritaba el pequeño, tropezando con su propia prisa. Al ver a Elisa, interrumpió la carrera mirándola con un asombro curioso. ¿Tú eres la muchacha nueva?, repitió la pregunta de su hermano, como si fuera un ritual. Soy yo, confirmó ella, sonriendo levemente. Mi papá dijo que eres... que vas a ayudarnos en la casa, explicó con dificultad para encontrar las palabras. Puedo mostrarte el río si quieres. Yo sé el camino. Elisa sintió que el corazón se le ablandaba un poco. Había algo desarmado en aquellos niños, una confianza que ella no conocía. Ellos no sabían los detalles, no entendían la palabra vendida, no cargaban el peso de las monedas de plata tintineando. Para ellos, ella era solo la muchacha nueva, y eso, por sí solo, era casi un alivio. Los días fueron corriendo, uno tras otro, como agua de riachuelo. Miguel aparecía en las comidas principales, se sentaba a la cabecera de la mesa, comía en silencio mientras escuchaba los relatos del día, el precio del ganado, el arreglo del molino, las travesuras de Tomás, las caídas de Gabriel. Elisa se mantenía discreta, sirviendo los platos, recogiendo la loza, escuchando más de lo que hablaba. Pero, incluso callado, él notaba cómo ella siempre dejaba un pedazo más grande de carne en el plato de los niños y menos en el suyo. Notaba la manera cuidadosa con la que doblaba la ropa, cómo acomodaba las cortinas, cómo se secaba discretamente una lágrima cuando Gabriel hablaba de su madre sin darse cuenta. Notaba además que detrás de la docilidad había una resistencia casi terca, una negativa silenciosa a dejar que el dolor la definiera para siempre. En aquella casa, la rutina no era solo trabajo, era también el tejido invisible con el que, sin darse cuenta, todos empezaron a costurarse unos a otros. Y, en ese tejido, el lugar de Elisa, antes tan incierto, comenzó a dibujarse, aunque ella no tuviera el valor de creerlo. El primer gesto realmente importante sucedió en una tarde de lluvia. El cielo, que por la mañana aún brillaba límpido, de repente se cerró con nubes pesadas, casi negras. El viento comenzó a golpear las ventanas y el olor a tierra mojada subió fuerte, invadiendo la casa.
Elisa corrió para recoger la ropa que aún estaba en el tendedero, mientras doña Rosa revisaba las ventanas y Tomás, contrariado, guardaba su resortera. «¡Gabriel!», llamó la ama de llaves. «Entra a la casa, niño. Vas a pescar un resfriado con esos pies descalzos». El pequeño apareció en la puerta, ya con las mejillas salpicadas de gotitas de lluvia y el cabello pegado a la frente. «Solo quería ver el trueno», reclamó haciendo pucheros. Elisa rió, aún con el corazón apretado por la prisa. La lluvia comenzó a caer pesada, gruesa, tamborileando en el techo. Durante la cena, los truenos aún resonaban a lo lejos como un tambor gigante. La luz de las lámparas oscilaba en las paredes, dibujando sombras extrañas. Gabriel, que fingía no tener miedo de nada, estaba más quieto de lo normal. «¿Usted cree que el río va a subir mucho?», preguntó Tomás, partiendo un pedazo de pan. «No lo suficiente para alcanzar la casa», respondió Miguel tranquilo. «Pero mañana temprano iré hasta allá a ver, solo por seguridad». Elisa servía la sopa cuando un trueno especialmente fuerte sacudió los cristales. Gabriel dio un salto. La cuchara le tembló en la mano pequeña. La sopa se derramó un poco sobre el plato. Instantáneamente, sin pensar, Elisa posó su mano sobre la de él. «Está todo bien», murmuró muy bajito. «Es solo ruido». Los ojos del niño subieron hasta los de ella llorosos, pero curiosamente confiados. «¿Tienes miedo?», preguntó, en un susurro. Ella pensó en todas las noches en que se había encogido, no por causa de los truenos, sino de gritos, puertas golpeando, pasos pesados acercándose, miedos antiguos que no hacían ruido afuera, pero tronaban dentro de ella. «Ya tuve», respondió con sinceridad. «Hoy, no tanto». Gabriel respiró hondo, intentando imitar el valor que creía ver en ella. Poco a poco, sus dedos se fueron relajando bajo el toque leve de la mano de Elisa. Del otro lado de la mesa, Miguel observaba la escena, con el rostro impasible, pero los ojos atentos. Aquel pequeño intercambio de consuelo, tan simple como una cuchara de sopa, lo golpeó con una fuerza inesperada. Había ternura allí, había instinto, había algo que, desde la muerte de su esposa, hacía falta en aquella casa. Después de la cena, mientras todos se retiraban, otro pequeño acontecimiento dejó una marca invisible. Elisa estaba guardando la loza en la vitrina cuando el paño de cocina se resbaló de su mano, arañando un vaso que había sido de la esposa de Miguel. Un hilo fino, casi imperceptible, surgió en el vidrio. Elisa sintió que el corazón se le desplomaba. Aquel vaso no era solo un objeto. Se podía sentir por el cuidado con el que doña Rosa lo lavaba, por la forma en que Tomás lo evitaba, con miedo a romperlo. Era una reliquia de un tiempo en que aquella casa tenía otra dueña. «Perdóneme», susurró aterrorizada, sosteniendo el vaso con dedos temblorosos. «¿Qué pasó?». Miguel apareció en la puerta de la cocina, atraído por el ruido suave del vidrio. Ella le mostró el vaso, el hilo de la grieta brillando a la luz de la lámpara como un corte. «Se me resbaló», explicó casi sin voz. Yo puedo pagarlo». La última frase salió antes de que pudiera contenerla. Era el reflejo automático de una vida en la que cualquier error costaba caro, a veces más caro de lo que ella podía pagar. Miguel se acercó despacio, tomó el vaso con delicadeza y lo observó contra la luz. La grieta realmente estaba allí, delicada, pero irremediable. Por un instante, Elisa tuvo la certeza de que él se iba a irritar, por pequeña que fuera la reacción, que alzaría la voz, le daría un regaño duro, tal vez hasta una orden de que no tocara más las cosas que no eran suyas. Pero nada de eso sucedió. «Vaso es vaso, Elisa», dijo él, finalmente, devolviendo el objeto a las manos de ella. «Uno lo rompe, y cuando se puede compra otro». Sus ojos, sin embargo, estaban distantes, presos en alguna memoria que ella no alcanzaba. «Lo que no se puede remendar es a la gente». Ella levantó el rostro sorprendida. «No necesita tenerme miedo cada vez que algo salga mal», continuó él firme pero sin dureza. «Yo no soy su padre». Aquellas palabras la golpearon como un rayo silencioso. No se había dado cuenta, hasta ese momento, de cuánto andaba pisando con cuidado, vigilando cada movimiento, cada palabra, cada respiración, como había hecho toda la vida bajo el techo paterno. El miedo no se había quedado en la casa antigua. Había venido agarrado a ella. Intentó decir algo, pero la voz le falló. Miguel notó las lágrimas contenidas en los ojos de ella
y en un gesto que él mismo extrañó, posó la mano en su hombro. Rápido, discreto. Vaya a dormir, dijo simplemente. Mañana será otro día. No fue un abrazo, no fue una caricia prolongada, pero para Elisa aquel toque leve, respetuoso, significó más que muchas palabras bonitas que nunca había escuchado. Era un reconocimiento de que ella era gente, de que equivocarse no era un crimen, de que en aquella casa nadie levantaría la mano contra ella por causa de un vaso. Con el paso de las semanas, otros gestos pequeños comenzaron a llenar el espacio entre ellos. En un día especialmente caluroso, mientras Elisa tendía sábanas en el patio, Miguel pasó yendo hacia el corral. Se detuvo por un instante, observando a la muchacha luchando contra el viento que insistía en tumbar los ganchos de ropa. «Venga aquí un momento», llamó. Ella soltó la sábana a la mitad, acomodándose la falda con el corazón acelerado por el simple hecho de que él se hubiera dirigido a ella. Miguel le extendió un sombrero de paja, gastado en los bordes, pero entero. «Use esto para protegerse del sol», dijo. «La piel se quema fácil y más la piel que no está acostumbrada a la vida de afuera». Ella se tocó su propio rostro, avergonzada, recordando la rojez del día anterior. «No puedo tomar su sombrero, señor», protestó, vacilante. «Ya no es mío», replicó el simple. «Ahora es suyo». Elisa sostuvo el sombrero como si fuera algo precioso. Al ponérselo en la cabeza, percibió que aún guardaba un poco del olor a tierra, a sudor y un perfume casi imperceptible a madera. El olor de él, mezclado con el de la hacienda. Doña Rosa, que veía todo desde la ventana, sonrió sola. Ella había notado cómo Miguel observaba la ligereza en el andar de Elisa, el ruido bueno que ella traía a los rincones silenciosos de la casa. No era la misma ligereza de su difunta esposa, era una vida nueva, inesperada, que lo forzaba a mirar hacia adelante. El luto había cavado un hueco en su pecho, pero Elisa estaba, sin querer, llenando el vacío de la casa, no el lugar de su memoria. El amor por su esposa era un recuerdo sagrado. Lo que sentía por Elisa era el calor de un futuro que él pensaba haber perdido. «Si no lo ve, es ciego», murmuró para sí misma. Su corazón ya empezó a salir del luto, solo que todavía no lo sabe. Por la noche, cuando los niños se iban a dormir, a veces Tomás se quedaba en el corredor, mirando las estrellas. Elisa pasaba con una vasija de ropa limpia, y él aprovechaba para hacer preguntas. «¿Usted tenía hermanos?», quiso saber cierta vez. Ella pensó en el silencio frío de la antigua casa, en la ausencia de risas, en la soledad que hacía eco. «No», respondió. «Solo yo y nadie más». Tomás pareció incomodarse con la idea. «Entonces ahora tiene», decretó sin ceremonia. «A mí y a Gabriel». Ella rió, sintiendo el corazón calentarse una vez más. «2 hermanos bastante ruidosos, por cierto». «Mejor ruido que silencio», respondió el niño, demasiado sabio para su edad. Miguel, sentado en una mecedora un poco más alejada, fingía leer un periódico viejo, pero escuchaba cada palabra. Aquel intercambio simple, este reconocimiento de que alguien que había llegado allí como una compra podía, poco a poco, ser incorporada como parte de la familia, tocaba algo que él venía intentando mantener dormido desde la muerte de su esposa. No fue de un día para otro. No hubo una escena grandiosa que transformara todo, como en las historias de los folletos. Fue en la repetición de los días, en la taza de café dejada en la puerta del despacho, en la camisa remendada con esmero, en el pan que nunca faltaba en la mesa, en el cuidado con los niños, en las miradas que, sin querer, se demoraban un poco más. Y, entre un gesto y otro, 2 extraños marcados por el dolor comenzaron a dejar de ser solo patrón y muchacha, para convertirse en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. La noticia corrió primero como un susurro, después como certeza. En pocos días toda la ciudad lo sabía. El viudo de Santa Aurora había comprado una muchacha en la plaza de contado con una bolsa de monedas de plata. La ciudad, como toda ciudad pequeña, tenía memoria larga y lengua afilada. Cuando Miguel bajó 2 semanas después, para tratar la venta de un lote de ganado, ya lo esperaban miradas maliciosas, cuchicheos y cejas levantadas. «Don Miguel», llamó el comerciante Álvaro, apenas lo vio entrar en el almacén. «Escuché decir que esta vez usted no vino solo a comprar sal y harina, ¿verdad?». Miguel puso el sombrero sobre el mostrador, mirándolo con la calma que reservaba para los hombres que subestimaba.
¿Y qué más escuchó decir?, replicó sin rodeos. Álvaro soltó una risa corta, rascándose la barbilla. Que usted se llevó a la hacienda una muchacha diferente, dijo, escogiendo las palabras con veneno disfrazado. Dicen que su padre la vendió en la plaza como vaca de subasta, y que usted fue quien pagó el precio. Algunos hombres allí cerca fingían escoger herramientas, pero escuchaban cada sílaba. Miguel sintió un calor subirle a la nuca, no por lo que decían de él, sino por el modo en que hablaban de Elisa como si ella no fuera nada más que una mercancía. Si el padre la trató como ganado, es problema de él, respondió con voz firme. Yo la traté como gente. Álvaro rió, moviendo la cabeza. Gente, gente, repitió. Todo hombre necesita una mujer en casa y más un viudo. Dicen que la muchacha es bonita. Apuesto a que no faltan servicios en los que ella puede ser útil por la noche. La burla provocó risitas ahogadas. Antes incluso de pensar, Miguel dio un paso al frente con los ojos echando chispas. Póngale freno a su lengua, Álvaro, dijo, bajo, pero con una amenaza clara. Faltó al respeto con ella, faltó al respeto conmigo. El comerciante levantó las manos fingiendo inocencia. Calma, don Miguel, no hace falta ofenderse. La ciudad entera lo vio. Si no quisiera que comentaran, no habría ido a la plaza con esa bolsa de monedas. Miguel respiró hondo. En vez de levantar la voz, se acercó aún más de modo que solo el otro escuchara. Fui a la plaza porque no soporté ver a una muchacha ser humillada de esa manera, afirmó. Si le hubiera dado la espalda, ahí sí mi conciencia no me habría dejado en paz. Endureció la mirada. Y a partir de hoy, quien quiera hablar de ella, que hable con respeto, o si no, que hable conmigo primero. El mensaje fue dado. Álvaro tragó en seco, sin valor para estirar demasiado la confrontación con un hombre cuya fuerza conocía bien. Aún así, la maledicencia no se disolvió, solo cambió de lugar, de tono, de estrategia. En el camino de regreso a la hacienda, Miguel pensaba en las palabras que había escuchado. Sabía que, a los ojos del mundo, su actitud parecía como mínimo sospechosa. Un viudo solitario, comprando una muchacha abandonada. ¿Qué más podrían imaginar sino lo peor? Pero por más que se esforzara, no lograba arrepentirse. La imagen de Elisa, con la cabeza baja en la plaza, las muñecas marcadas por la cuerda, la mirada perdida, aquella imagen lo perseguiría por años si él no hubiera hecho nada. Cuando llegó a la hacienda, ella lo esperaba en el corredor, preocupada. No era hábito de él demorarse tanto en el pueblo. Se demoró, comentó apenas él desmontó del caballo. Negocios, respondió secamente, entregando las riendas a un peón. Ella notó la sombra en su expresión. ¿Pasó algo?, se atrevió a preguntar. Miguel la miró por un momento. Tuvo el ímpetu de decir que no era nada, solo cansancio, pero algo en la sinceridad de aquella mirada lo hizo cambiar de idea. Pasó, admitió. Hablaron de usted en el pueblo. Elisa sintió que el estómago se le hundía. ¿De mí?, repitió en un hilo de voz. Hablaron de aquella tarde en la plaza, continuó él, subiendo los escalones despacio. Dijeron que su padre la vendió, como si fuera la cosa más normal del mundo. El rostro de ella se puso aún más pálido. La vergüenza, que ella intentaba mantener encerrada en un rincón oscuro del alma, salió a la superficie. Tienen razón, murmuró. Fue lo que pasó. Miguel se detuvo frente a ella. Lo que pasó fue que un hombre miserable intentó deshacerse de su propia hija, corrigió firme. Lo que pasó fue una injusticia, y si yo hubiera estado allí como cualquier otro, mirando de lejos, me habría avergonzado de la cobardía de todos los que se quedaron solo mirando. Elisa luchó contra las lágrimas. Pero usted también me compró, señaló vacilante. No puedo fingir que eso no fue verdad. Él respiró hondo. Compré su libertad, dijo finalmente, no a usted. Las palabras cayeron entre ellos con un peso que no se medía en monedas. Él continuó. Aquí, usted tiene techo y trabajo. No está obligada a nada más que eso. Sus ojos se suavizaron. A no ser que, un día, quiera... Ella imaginó que él quería decir que ella podría irse. Pero él no terminó la frase. No sabía todavía qué deseos podría confesar sin herir el respeto que quería guardar. Esa noche, por primera vez, Elisa le contó a alguien su historia completa. Sentados a la mesa de la cocina, después de que los niños ya dormían y doña Rosa se había retirado, ella sostuvo una taza de té con las dos manos y comenzó a hablar.
Habló de cómo su padre siempre había deseado un hijo varón, de cómo recibió con frialdad la noticia de su nacimiento, del modo en que desde pequeña había escuchado que la mujer solo da gastos, que la mujer no sirve para nada, de las tareas que nunca terminaban, de las palabras duras, de las pocas ternuras robadas a la orilla del río, escondida entre los árboles. Habló, con voz entrecortada, sobre el día en que un hacendado rico apareció en la puerta, conversó en voz baja con su padre y salió llevándosela como si fuera un paquete. Sobre el año que siguió, en que fue obligada a acostarse con un hombre que no amaba, ni siquiera respetaba, con la esperanza de darle un heredero. Sobre el miedo, la repulsión, la resignación. Cuando no quedé embarazada, dijo mirando sus propias manos, me devolvieron como se devuelve una mercancía con defecto. Una sonrisa triste le tocó los labios. Mi padre dijo que yo era inútil hasta para eso, que si no servía ni para ser vientre de un hacendado, no servía para nada. Miguel escuchaba en silencio, con la mandíbula trabada y las manos cerradas sobre la mesa. Él me llevó hasta la plaza, ató mis manos. Y el resto usted lo vio, concluyó. Ninguna lágrima corrió, aunque sus ojos brillaban. Era como si ella ya hubiera llorado todo por dentro, tantas veces, que ahora solo quedaba la narrativa seca. Miguel sintió una rabia antigua, que no sabía que aún era capaz de sentir, no solo hacia el padre de ella, no solo hacia el hacendado sin escrúpulos, sino hacia todas las estructuras invisibles que permitían que ese tipo de abuso fuera tratado como costumbre, no como crimen. Usted no es inútil, dijo con firmeza. No porque no quedó embarazada, no porque fue devuelta, no por nada de eso. Respiró hondo. Si yo pudiera, habría impedido todo lo que vino antes de aquella tarde en la plaza, pero solo llegué en el último capítulo. Lo que puedo hacer es garantizar que, de aquí en adelante, nadie más la va a tratar así. Ella levantó la mirada, sorprendida por la intensidad de la promesa. ¿Y usted?, se atrevió a preguntar. ¿Cuál es su historia? Él se recostó en la silla, mirando por la ventana, como si buscara en la oscuridad de afuera el valor para volver al pasado. Me casé muy joven, comenzó. Conocí a mi esposa siendo aún muchacha. Era hija de un pequeño comerciante. Tenía una sonrisa que llenaba la casa entera. La voz de él se suavizó. Habló del inicio del matrimonio, de los planes simples, de la alegría cuando nació el primer hijo, de la forma en que construyeron ladrillo a ladrillo la hacienda que ahora sustentaba a tantos. Después, la enfermedad de ella, la debilidad que llegó aunque no hubo médico capaz de darle nombre, y finalmente, el embarazo del segundo hijo. Los médicos avisaron que sería difícil, dijo bajo, pero ella quiso intentar. Quería mucho darle un hermano a nuestro hijo mayor. Un silencio se extendió. Yo no estaba cuando ella partió. Estaba en el pasto, intentando salvar un becerro enfermo. Cuando llegué me habían dejado un hijo en los brazos y un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Elisa sintió un nudo subiendo a la garganta. Aquel hombre cargaba un luto que ella no había imaginado en su extensión. Desde entonces, continuó, hice lo que pude. Crié a los niños, cuidé de la hacienda, no miré más hacia ningún lugar. La casa se fue quedando más silenciosa, los días más iguales. Sus ojos volvieron a ella, hasta que, aquella mañana en la plaza, la vi a usted. Él no añadió lo que exactamente había sentido en ese momento. No hacía falta. Había algo en la forma como la miraba ahora, con una mezcla de respeto y ternura contenida que decía más que cualquier declaración. Afuera, el viento golpeaba los árboles, haciendo susurrar las hojas. Adentro, dos historias de dolor habían sido finalmente contadas. Era como si, al exponer sus cicatrices el uno al otro, hubieran dado el primer paso para permitir que allí, en aquel espacio dividido por té, silencio y confesiones, alguna forma de cura comenzara. Después de aquella noche de confesiones, algo cambió entre Miguel y Elisa, no de forma ruidosa, no en gestos obvios, sino en una especie de silencio diferente. Los días continuaron parecidos por fuera, trabajo en el campo, comidas en la mesa grande, risas de niños, olor a pan horneándose. Pero por dentro, cada encuentro entre los dos pasó a cargar un peso nuevo, una delicadeza que ninguno de los dos nombraba. Cierta mañana, Elisa estaba en el huerto, recogiendo manzanas que caían de los árboles. El sol se filtraba entre las hojas, dibujando manchas de luz en la tierra.
Ella caminaba con la falda ligeramente levantada para no enredarse en las raíces, tarareando bajito una canción que había aprendido cuando era niña. Era un sonido simple, casi infantil, pero que parecía lavar el aire. Miguel venía regresando del pasto con el sombrero en la mano cuando escuchó la voz. Se detuvo sin pensar. Elisa no lo había visto. Estaba concentrada en escoger las frutas menos golpeadas, colocándolas en una cesta. De vez en cuando levantaba el rostro para secarse el sudor de la frente, y entonces volvía a cantar. La melodía bailaba por el huerto, mezclada con el crujir de las hojas. Miguel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien cantar en esa hacienda. Sin querer interrumpir, se quedó allí, por unos instantes, solo observando. Había una ligereza en los movimientos de ella, un cuidado con las cosas pequeñas, con la fruta que era girada para ver si no estaba picada, con el pajarito que se posaba en una rama cercana, que lo conmovió más que cualquier discurso, hasta que una rama traicionera prendió el borde del vestido de Elisa. Ella dio un paso, sintió el tirón y casi perdió el equilibrio, con la cesta inclinándose en sus manos. «¡Cuidado!». La voz de Miguel surgió, firme. Él avanzó, sosteniéndola por el codo antes de que cayera. El contacto fue rápido, pero suficiente para que Elisa sintiera la piel arder bajo los dedos de él. El corazón se le disparó, no por miedo, sino por un sobresalto nuevo, desconocido. Por un momento, quedó tan cerca que pudo sentir el olor de la camisa de él, mezcla de sol, cuero y algo que era solo suyo. «Gracias», murmuró, aún sin aliento. Miguel soltó su brazo despacio, como si tuviera miedo de asustarla. «Este huerto vive armando trampas», comentó intentando disimular su propia vergüenza. Fue así como Tomás se cayó del árbol una vez. Se quedó con la rodilla raspada por 2 semanas. Elisa rió, imaginando al niño travieso colgado de las ramas. «Creo que si yo me caigo, el golpe va a ser mayor», respondió bromeando, mientras desenganchaba la tela de la rama. Miguel la observó por un segundo más de lo necesario. Había un brillo nuevo en los ojos de ella, una sonrisa que iba hasta la comisura de los labios y parecía contradecir la historia de dolores que cargaba. Fue en ese instante que él se dio cuenta. Hacía días que no veía a Elisa llorar. No es que la tristeza se hubiera ido, pero poco a poco, la muchacha que había llegado con el alma en pedazos comenzaba a permitir que otro tipo de sentimiento tomara espacio. Esa misma tarde, después de la cena, Tomás tuvo una idea. «Papá», llamó, mientras movía la radio antigua de la sala. «Le pregunté a Elisa si ella sabía bailar y ella no sabe. Usted puede enseñarle a bailar a Elisa». Miguel, que bebía un café en silencio, casi se atragantó. «¿Qué?», levantó las cejas. Tomás insistió, animado. «Usted bailaba con mamá aquí en la sala. Yo me acuerdo. Ella se reía cuando usted le pisaba el pie». Miró a Elisa, que recogía la loza. «Podríamos bailar hoy, ¿no? La radio todavía funciona». Elisa se congeló por un instante, con el plato en la mano. Ella nunca sabía qué decir, o cómo consolar a todos los que sentían la falta de ella. El recuerdo de la esposa muerta flotó en el aire como un fantasma delicado. Miguel sintió que el pecho se le apretaba. Por mucho tiempo, había evitado hasta pasar por la sala en la noche, con miedo de las memorias que allí vivían, pero los ojos de Tomás, llenos de esperanza, y el rostro de Elisa, ruborizado, lo colocaban ante una elección: continuar prisionero del pasado o permitir que algo nuevo naciera allí. Él respiró hondo. «Prenda la radio», dijo finalmente. Tomás giró el botón con cuidado. Después de algunos chirridos, una música suave, de ritmo lento, llenó el ambiente. Gabriel, soñoliento, arrastró una silla para más cerca, curioso. Miguel se levantó despacio. Se acercó a Elisa, que se secaba las manos en el delantal, nerviosa. «No hace falta, don Miguel», comenzó ella, sin saber dónde poner los ojos. «No es obligación», interrumpió él con una media sonrisa discreta. «Es solo un baile», le extendió la mano. Elisa vaciló por un segundo. El corazón latía tan fuerte que ella creía que todos podían escucharlo. Miró rápidamente a Tomás y Gabriel. Los dos miraban con la atención de quien ve un milagro cotidiano. Después volvió la mirada hacia Miguel. Aquella mano, que tantas veces había cargado peso, tierra y dolor, ahora se ofrecía de forma serena, sin exigencia. Ella colocó la punta de los dedos sobre la mano de él.
Miguel la condujo hacia el centro de la sala, apartando la mesa con el pie. Colocó la otra mano en su espalda, con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa. Los dos comenzaron a moverse, torpes al principio, casi tropezando uno con el pie del otro. «Le voy a pisar el pie, estoy segura», murmuró ella avergonzada. «Entonces estaremos a mano», respondió él con un humor raro. «Yo también hace mucho que no bailo, e incluso cuando bailaba no era bueno». Poco a poco encontraron el ritmo. Elisa sintió que el pecho se le calmaba al notar que no había prisa ni intención oculta en aquel contacto. Era solo un hombre y una mujer bailando, frente a dos niños que se reían cuando uno de ellos cerraba el paso. En determinado momento, la mano de ella resbaló levemente, apoyándose con un poco más de firmeza en el hombro de Miguel. Él, instintivamente, apretó la cintura de ella un poco más para sostenerla. Fue suficiente para que los dos notaran la proximidad de una forma diferente. Los ojos se encontraron. Por un segundo, nadie se movió. La música seguía, pero parecía distante. Había solo el sonido de las respiraciones, de los corazones desacompasados y el brillo trémulo de la lámpara, dibujando sombras en los rostros. Miguel sintió ganas de acercar el rostro, de acortar la distancia, de descubrir si el sabor de la sonrisa de ella era tan dulce como parecía. Pero algo dentro de él, el respeto, el cuidado, la certeza de que ella necesitaba tiempo, lo hizo retroceder. Soltó la mano de ella despacio, en medio de la música. «Creo que es suficiente por hoy», dijo simple. Elisa, que también había sentido el vértigo de aquel casi momento, agradeció en silencio por la interrupción. Aún era demasiado pronto. El cuerpo recordaba dolores antiguos siempre que un hombre se acercaba. Pero por primera vez, el miedo no venía solo. Había, mezclado con él, algo nuevo, un deseo suave de quedarse allí, de no huir de aquella presencia. «Gracias por el baile», murmuró, arreglándose el delantal. «Yo le agradezco por la compañía», respondió Miguel sincero. Esa noche, acostada en la cama, Elisa se descubrió sonriendo en la oscuridad. Pensó en cómo el hombro de él era firme, en cómo su mano no apretaba, solo sostenía. Pensó en cómo los ojos de él se habían suavizado cuando ella se rió de su propio tropiezo. Tal vez, pensó, amar no fuera aquella obligación fría que había conocido antes. Tal vez amor fuera eso, respeto, gentileza, tiempo o algo parecido. Miguel, en su cuarto, se sentó al borde de la cama por mucho tiempo, mirando sus manos. Eran las mismas manos que habían sostenido la de su difunta esposa tantas veces en aquella misma sala. Ahora habían sostenido la mano de otra mujer. Se preguntó si eso era una traición a la memoria antigua o una señal de que, por fin, el luto comenzaba a transformarse en algo menos doloroso. En el silencio, recordó una frase que su esposa decía: «Si un día yo me voy antes, no te quedes solo, Miguel. La casa es demasiado grande para un hombre solo». Ella se había ido, la casa se había quedado, y ahora una muchacha vendida como objeto, que él insistía en ver como persona, llenaba poco a poco aquel espacio de vida de nuevo. El romance no comenzó con un beso robado, ni con declaraciones ardientes. Comenzó en el baile torpe, en las sonrisas tímidas, en la forma como uno le ofrecía al otro lo que tenía de más precioso, la posibilidad de confiar otra vez. Y sin darse cuenta, corazón y rutina comenzaron a caminar en la misma dirección. Los rumores, como siempre, llegaron antes que la propia persona. En una tarde de sábado, cuando la campana de la pequeña iglesia sonó a lo lejos, Juan, uno de los peones más antiguos de la hacienda, se acercó a Miguel con el rostro cargado. «Don Miguel», comenzó quitándose el sombrero, «escuché una habladuría allá en la tienda. Me pareció mejor que usted lo supiera». Miguel estaba recostado en la cerca, observando el ganado. No le gustaban los chismes, pero conocía a Juan lo suficiente para saber que él solo hablaba cuando algo realmente importaba. «Diga», pidió. «Hablaron de que el padre de aquella muchacha», bajó la voz lanzando una mirada rápida hacia la casa. «El padre de doña Elisa anda jactándose en el pueblo. Dice que usted quedó embobado con la niña y que si quiere, vuelve aquí para buscar más dinero». Miguel sintió la mandíbula endurecerse. «¿Qué tipo de cosas anda diciendo?», insistió. «Que vendió a su propia hija demasiado barato», respondió Juan, visiblemente incómodo. «Que ahora ella anda viviendo como patrona en la hacienda, comiendo de lo bueno y de lo mejor.
que usted debe estar con ella en la cama todas las noches, tragó en seco, y que, si usted no le paga unas monedas más, él hace ruido, llama a las autoridades, dice que usted la mantiene en cautiverio. Miguel cerró los puños, con la sangre hirviendo. Pensó en Elisa, que en aquel exacto momento le enseñaba a Gabriela a escribir su nombre en un pedazo de papel. Pensó en la mirada que ella ponía cuando escuchaba mencionar a su propio padre, una mezcla de miedo, vergüenza y un sufrimiento antiguo que insistía en no morir, aunque estuviera herida. «Dijo, ¿cuándo viene?», preguntó. «Dijo que va a resolver esto personalmente», respondió João, «y que no se demora». Miguel se quedó en silencio por un instante. El viento pasaba despacio entre los pastos, como si esperara su decisión. «Gracias por avisarme», dijo finalmente. «Vuelva al trabajo y no comente nada con nadie todavía». Cuando se quedó solo, respiró hondo. Sabía de lo que hombres como aquel eran capaces. Sabía que el padre de Elisa no dudaría en mentir, chantajear, humillar, siempre que eso le rindiera algún beneficio. Sabía también que, ante la ley, la situación no era simple. No había papel escrito ni registro de venta, pero había testigos. Y, en tierras donde el honor masculino valía más que el relato de una mujer, todo podía volverse contra Elisa. Esa noche, Miguel la llamó al despacho. Ella entró medio temerosa, secándose las manos en el delantal. El despacho era una habitación en la que raramente entraba. Estantes con libros viejos, una mesa robusta, pilas de papeles, un mapa de la hacienda pegado en la pared. «¿Usted quería hablar conmigo?», preguntó. Miguel le hizo señas para que se sentara. Ella obedeció acomodándose la falda. «Necesito que sepa una cosa», comenzó él sin rodeos. «Su padre anda hablando de usted en el pueblo». Elisa sintió un frío atravesarle la espalda. «Yo imaginé que hablarían de mí», murmuró. «¿Pero qué es lo que él...?» «Él está diciendo que la vendió barato y que puede volver para buscar más dinero», interrumpió Miguel, no queriendo adornar el horror. «Y que, si yo no se lo doy, él hace un escándalo. Dice que usted está aquí contra su voluntad». Los dedos de Elisa comenzaron a temblar. Por un momento, el pasado entero volvió con fuerza, su padre agarrándola por el brazo, la mirada fría, las palabras crueles. Casi pudo sentir el apretón de sus dedos en el presente. «Yo no estoy aquí contra mi voluntad», dijo en un hilo. «Usted sabe que no». «Yo lo sé», respondió Miguel, firme. «Tomás lo sabe, Gabriel lo sabe, doña Rosa lo sabe, toda esta hacienda lo sabe, pero el problema es lo que hombres como él inventan y lo que los otros eligen creer». Ella apretó las manos intentando controlar el temblor. ¿Usted cree que él viene de verdad?», preguntó. Miguel la miró sin querer mentir. «Creo», dijo. «¿Usted quiere que me vaya cuándo?». Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas. «Usted no se va, y no voy a dejar que él se la lleve, ni que le haga daño». Había tanta determinación en su voz que por primera vez Elisa se permitió considerar que tal vez, esta vez, tuviera a alguien dispuesto a interponerse entre ella y el peligro. «Él es mi padre», susurró, pero nunca me protegió, solo me usó». Miró a Miguel, con los ojos llenos de algo entre dolor e indignación. «Si él viene, yo no me voy con él. No importa lo que digan». Miguel sintió un orgullo silencioso por el valor que comenzaba a aparecer en la voz de ella. «No se va», repitió, «ni aunque tenga que sacarlo de esta hacienda a patadas». Una chispa de humor alivió el peso de la conversación. Elisa llegó a esbozar una sonrisa, rápida. Aún así, los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Ella se despertaba más temprano, miraba por la ventana con frecuencia, como si esperara ver en cualquier momento la sombra de su padre surgiendo a lo lejos. Por la noche, tardaba en conciliar el sueño, con el corazón disparándose con cada ruido diferente. Tomás notó que algo estaba extraño. «¿A qué le tiene miedo?», preguntó mientras la ayudaba a pelar papas. Elisa vaciló. No quería traer a los niños la suciedad del pasado, pero tampoco podía mentir. «A un hombre que parece grande», respondió suave, «pero por dentro es muy pequeño». Tomás frunció el ceño. «Si él viene aquí, mi papá no va a dejar que le haga nada», dijo con convicción. «Y yo tampoco». Ella sonrió conmovida. «Yo te creo», respondió. La amenaza se materializó en una mañana de domingo. La familia se preparaba para ir a misa en el pueblo. Miguel estaba con camisa limpia. Tomás se arreglaba el cabello con los dedos,
Gabriel luchaba con los botones de su camisa más pequeña. Elisa ayudaba a todos, con el corazón apretado. Ir al pueblo significaba acercarse demasiado al pasado que ella quería dejar atrás. «Usted no está obligada a ir si no quiere», dijo Miguel, notando la vacilación. «Puede quedarse. Nadie va a decir nada». Ella pensó un poco mirando sus propias manos. «Quiero ir», decidió. «No quiero tenerle miedo a un lugar la vida entera». Fueron. Las calles del pueblo estaban llenas. Las personas se arreglaban como podían, las mujeres con vestidos sencillos, los hombres con chaquetas gastadas. Cuando la familia de Santa Aurora entró en la iglesia, algunas miradas se voltearon. Había respeto por el viudo, reconocimiento por las donaciones que hacía al cura, curiosidad sobre la muchacha que ahora lo acompañaba con los niños. Elisa caminaba un paso atrás, como había aprendido toda la vida, pero Tomás le tomó la mano y la jaló hacia el banco con ellos. «Usted se sienta con nosotros», decretó sin ceremonia. Ella se sentó con el corazón latiendo acelerado. Fue después de la misa, ya en la escalinata de la iglesia, que la amenaza ganó rostro. «¡Elisa!». La voz arrastrada, cargada de ironía, cortó el murmullo. Ella se congeló. Girándose despacio, encontró la mirada que conocía desde niña. Su padre se acercaba con pasos firmes, el sombrero torcido en la cabeza, la barba sin afeitar, el olor a bebida transpirando incluso a la distancia. Los ojos eran los mismos, duros, fríos, evaluadores. «Veo que subiste en la vida», se burló mirándola de arriba abajo. «Ahora andas del brazo con gente importante». Miguel avanzó medio paso, instintivamente, posicionándose algunos centímetros delante de Elisa. Tomás y Gabriel se encogieron, desconfiados. «Este asunto es entre mi hija y yo», continuó el hombre, mirando al viudo. «Usted no se meta». «Ella no es su mercancía», replicó Miguel con calma tensa. «Y si vino aquí para humillarla de nuevo, va a perder el viaje». El padre de Elisa hizo un gesto de desdén. «¿Humillar?», rió. «Humillado fui yo, que crié a esta inútil toda la vida para después tener que venderla por media docena de monedas. Y a usted todavía le salió barato. Si está tan satisfecho con ella, puede pagar más». Algunas personas que salían de la iglesia disminuyeron el paso, fingiendo arreglarse la ropa para escuchar mejor. Elisa sintió el rostro arder. «Yo no le debo nada más a usted», dijo con esfuerzo, mirando a su padre por primera vez sin bajar la cabeza. «Ni dinero, ni obediencia». Él entrecerró los ojos. «Tú siempre me debes», gruñó, «porque fui yo quien te trajo al mundo». Se volvió hacia Miguel. «O usted me arregla una cantidad que yo crea justa, o voy hasta el comisario y le cuento que usted se llevó a una muchacha de la plaza contra su voluntad. Vamos a ver si sale limpio de esta historia». La amenaza pendía en el aire. Miguel sintió una furia fría subir, pero se contuvo. Allí, en plena escalinata de la iglesia, ante tanta gente, cualquier gesto impensado podría ser usado contra ellos después. «Haga lo que quiera», respondió finalmente. «Yo no compro silencio de hombre cobarde». Se volvió hacia Elisa. «Y no dejo que nadie la arranque de donde eligió quedarse». Ella lo miró, sorprendida por el uso de la palabra «eligió». El padre dio un paso al frente, con el rostro retorcido. «Esto no se ha acabado», avisó antes de alejarse, tropezando levemente en su propia rabia. Mientras la figura de él se perdía en la multitud, el miedo que Elisa había sentido durante toda la semana se mezcló con algo nuevo, una indignación antigua, que finalmente encontraba voz. La amenaza estaba lanzada. Ahora era cuestión de tiempo para que el enfrentamiento final sucediera. Pero antes de eso, una decisión importante aún necesitaba ser tomada. En el regreso a la hacienda, el silencio dentro del carruaje era denso. Tomás intentaba distraer a Gabriel, señalando las vacas a lo lejos, los pájaros sobrevolando los campos, pero ni siquiera el niño pequeño parecía prestar atención realmente. La escena en la escalinata de la iglesia aún quemaba en la memoria de todos. Elisa mantenía los ojos fijos en el camino, con las manos apretadas sobre el regazo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Inútil, deuda, mercancía. Cada sílaba reabría heridas que ella creía que estaban empezando a cicatrizar. Miguel, al lado, sostenía las riendas con demasiada fuerza. El cuero llegaba a crujir entre sus dedos. Cuando llegaron a la hacienda y los niños corrieron al patio, aliviados por poder respirar lejos del peso de los adultos, Miguel hizo un gesto para que Elisa se quedara. «Puede entrar», dijo señalando la sala.
Necesitamos conversar. Ella asintió, con el corazón acelerado. En la sala, la luz de la tarde entraba por las ventanas dibujando franjas doradas en el suelo de madera. La mecedora, la radio, la mesa, todo parecía testificar el momento que se acercaba. Miguel caminó hasta la ventana, miró hacia afuera por unos segundos, como si estuviera tomando aliento. Después se volvió hacia ella. «Lo que pasó hoy en la iglesia no se va a repetir», comenzó directo. «No voy a permitir que su padre use su nombre para arrancarle dinero a nadie, mucho menos a mí. Pero sí tampoco puedo ignorar que él es capaz de ir donde el comisario, inventar una historia y complicarle la vida». Elisa sintió un frío en el estómago. «¿Usted cree que él lo logre?», preguntó. «En lugares como el nuestro, muchas cosas se deciden por la apariencia», respondió. «Y hoy la apariencia es que yo compré una mujer en la plaza y la llevé a vivir conmigo en casa, sin papel, sin nombre, sin nada». Ella bajó la mirada, avergonzada por la verdad cruda de la situación. Miguel dio unos pasos en dirección a ella. «Lo pensé toda la tarde», confesó, «y llegué a una única conclusión que considero correcta. No solo por ahora, por causa de las amenazas, sino por lo que ya viene sucediendo entre nosotros hace algún tiempo». Elisa levantó los ojos con el corazón latiendo tan fuerte que parecía sacudirle el pecho. «Elisa», dijo él con la voz baja pero firme, «quiero pedir su mano en matrimonio». Las palabras quedaron flotando entre ellos, casi visibles. Ella parpadeó atónita. «Matrimonio», repitió como si la palabra fuera demasiado grande. «Matrimonio», confirmó él. «Ante Dios, el cura y la ciudad entera, no para callarle la boca a su padre, aunque eso ayude, sino porque, desde que usted entró en esta casa, mi vida y la de mis hijos cambiaron». Respiró hondo. «Yo no la veo a usted como una deuda, ni como un favor, mucho menos como una mujer que me debe algo porque la saqué de la plaza. Yo la veo como alguien con quien quiero compartir los días, la mesa, el corredor, el futuro». Ella sintió que los ojos le ardían. La palabra matrimonio la asustaba. Traía de vuelta recuerdos de la vivencia más cercana que tuvo de eso con el hacendado que la había comprado antes, de las noches en que fue obligada a acostarse con alguien que jamás elegiría, bajo la bendición de un papel que nada significaba más allá de posesión. Miguel pareció leer ese miedo. «Yo sé que su primera experiencia con el matrimonio fue una pesadilla», continuó suave, «y que todo en usted grita para huir de cualquier promesa que se parezca a aquello. Pero es justamente por eso que hago cuestión de decir, si usted acepta, este matrimonio será diferente. No voy a tocarla sin su consentimiento. No voy a exigir nada de usted que no quiera dar, ni hoy, ni mañana, ni nunca». Ella tragó en seco. «¿Y si yo digo que no?», preguntó, casi en un susurro. Miguel no dudó. «Usted continúa en esta casa si quiere», respondió. «Con el mismo techo, el mismo trabajo, el mismo respeto. No voy a echarla porque rechazó. No compraría su sí ni aunque tuviera todo el dinero del mundo». Hizo una pausa. «Y enfrentaré a su padre de la misma manera, con o sin papel. La única diferencia es que con el matrimonio usted tendrá mi apellido. Y a los ojos de la ciudad, nadie podrá decir que es una mujer abandonada aquí, sin derecho a nada». Elisa dejó que las lágrimas cayeran. Nunca en toda su vida alguien le había ofrecido una elección real. Fueron años siendo empujada, vendida, devuelta, decidida siempre por los otros. Ahora, un hombre pedía su mano con respeto y al mismo tiempo garantizaba su libertad en caso de que ella dijera que no. «Yo», comenzó con la voz fallando. Miguel dio un paso al frente, pero no se acercó demasiado. Permaneció a una distancia que la dejara respirar. «No necesita responder hoy», dijo, «ni mañana. Piense. Converse con doña Rosa si quiere. Rece si eso ayuda. Solo no tome esa decisión por miedo, ni de mí, ni de su padre, ni de la ciudad». Ella sonrió entre las lágrimas. «¿Usted siempre habla así?», preguntó, intentando aliviar su propio nerviosismo. «¿Así cómo?», extrañó. «Como si fuera fácil dejar a alguien en paz cuando el corazón pide correr», respondió, con una franqueza que la sorprendió a sí misma. Él sostuvo la mirada de ella. Y entonces, por primera vez, dejó que un pedazo de su propio corazón apareciera. «No es fácil», admitió, «pero es la única forma que conozco de amar a alguien. Aprendí eso con la mujer que ya se fue. Y, ahora, aprendo de nuevo con usted». Las palabras «amar a alguien»
se quedaron resonando en la mente de Elisa mucho después de que la conversación terminó. Esa noche, ella no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando por la ventana el cielo estrellado sobre la hacienda. Pensó en su padre, que siempre había usado la palabra hija como un peso, nunca como afecto. Pensó en el hacendado anterior, que había usado la palabra esposa como excusa para la posesión. Pensó en Miguel, que había usado la palabra matrimonio junto a las palabras respeto y elección. Recordó el baile en la sala, el sombrero de paja que ahora era suyo, los niños que la llamaban para ver el río, para escuchar historias, para compartir pedazos de pan. Recordó su propia voluntad, nacida despacio, de quedarse allí, no porque debiera, sino porque quería. Ella era querida en ese lugar, había sido acogida. Al amanecer, bajó las escaleras con el corazón decidido, aunque temblando. Encontró a Miguel en el corredor, tomando café y mirando los campos. Se acercó despacio. «Señor Miguel», llamó. Él se volteó, y al ver la seriedad en el rostro de ella, sintió su propio corazón acelerarse. «Pensé en su propuesta», dijo Elisa sosteniendo las manos una con la otra, como si así lograra mantenerlas firmes. «Y también pensé en todo lo que viví antes». Respiró hondo. «Tengo miedo, mucho miedo. No voy a negar, pero, por primera vez, mi miedo no es de usted. Es de no creer que merezco ese tipo de cuidado». Miguel no dijo nada. Esperó. «Yo quiero...» Ella cerró los ojos por un instante, buscando valor. «Yo quiero aceptar, no por causa de mi padre, ni de la ciudad, ni de los rumores, sino porque, desde que llegué aquí, fui tratada como gente y es de una manera que nunca fui tratada antes». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Y porque, cuando usted habla de compartir la mesa y el corredor, mi corazón se reconoce en ese lugar». Miguel sintió una onda caliente subir por el pecho. No sonrió ampliamente, porque no era hombre de grandes demostraciones, pero los ojos le brillaron. «¿Está segura?», preguntó, aún así. «No de todo», admitió. «Nadie tiene seguridad de todo, pero tengo la seguridad de que prefiero construir una vida con usted que huir de mi pasado sola». Él dio un paso al frente. «Entonces vamos a hacer esto de la manera correcta», dijo. «Voy a hablar con el cura, marcar el día. La ciudad entera puede asistir si quiere, pero esta vez no será usted de pie en una plaza, expuesta. Será usted entrando por la puerta de la iglesia con la cabeza en alto». Ella sonrió, una sonrisa tímida, pero llena de luz. Ese mismo día, Tomás y Gabriel lo descubrieron. «Vamos a tener matrimonio en la hacienda», gritó Gabriel saltando cuando escuchó la noticia. «Yo lo sabía», exclamó Tomás, inflando el pecho. «Yo sabía que ustedes dos estaban diferentes». Miguel fingió estar molesto con la osadía de su hijo, pero la comisura de la boca denunciaba el orgullo. «¿Eso quiere decir que ella va a ser nuestra mamá?», preguntó Gabriel, con la simplicidad cortante de los niños. Elisa se trabó por un segundo. La palabra mamá aún era demasiado grande para ella, pero antes de que respondiera, Tomás se adelantó. «Va a ser lo que quiera ser, Gaby», dijo. «Pero, para mí...». Miró a Elisa, serio. «Para mí ya lo es». Ella sintió las lágrimas subir de nuevo. Nunca había tenido la oportunidad de ser hija de verdad. Ahora, la vida le ofrecía la posibilidad de ser algo cercano a una madre y esposa, no por obligación, sino por elección. El matrimonio, sin embargo, no sucedería sin que la sombra del padre intentara arruinarlo todo. Y el enfrentamiento final estaba más cerca de lo que imaginaban. El día de la boda fue marcado para un domingo claro. La noticia se esparció rápido. El viudo de Santa Aurora, después de años de luto, se casaría de nuevo, esta vez con la muchacha que había sacado de la plaza. La ciudad se dividió entre los que creían que aquello era un escándalo disfrazado de buena acción, y los que, en el fondo, admiraban la valentía de la pareja al enfrentar las lenguas afiladas. En la hacienda, los preparativos eran sencillos, pero llenos de cuidado. Doña Rosa se encargó de un vestido blanco modesto, cosido con tela que había guardado para una ocasión especial. No tenía encajes finos ni velo largo, pero caía bien en el cuerpo de Elisa, valorando su juventud sin exageración. «Pérese usted», murmuró la ama de llaves ajustando los últimos botones. «¿Quién lo diría, eh? La niña que llegó aquí con los ojos llenos de miedo ahora va a subir al altar». Elisa se miró en el espejo. Por un momento, vio, al mismo tiempo, a la chica atada en la plaza y a la mujer que ahora vestía de blanco por voluntad propia. Las dos existían dentro de ella. Pero, en aquel día,
elegiría cuál de ellas conduciría sus pasos. «Está bonita», dijo una voz tímida detrás de la puerta. Era Tomás. «¿Puedo entrar?», preguntó. «Puedes», respondió ella sonriendo. Él entró un poco apenado, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el campo. «Es para su ramo», explicó. «No es igual a los de las muchachas ricas del pueblo, pero es perfecto», interrumpió Elisa tomando las flores con cuidado. «Gracias». Tomás se puso serio por un instante. «No deje que mi papá se sienta culpable por ser feliz, ¿está bien?», pidió, con una madurez que la emocionó. Él amó mucho a mamá, pero también merece amar de nuevo. Ella asintió con los ojos llorosos. «Yo voy a cuidar de él», prometió. «Y de ustedes dos. A mi manera, pero lo haré». Mientras tanto, frente a la iglesia, Miguel aguardaba, de traje oscuro y camisa limpia. No había lujo, pero la postura firme y la mirada decidida le daban una elegancia propia. El cura arreglaba los ornamentos. Algunos vecinos ya se sentaban en los bancos. João y otros peones vinieron en señal de respeto. Había curiosidad en el aire, pero también una especie de expectativa silenciosa, como si todos supieran que en ese matrimonio no se trataba solo de juntar a dos personas, sino de reparar injusticias antiguas. Fue entonces que la amenaza final apareció. «Hermoso espectáculo». La voz cargada de ironía cortó la conversación baja. El padre de Elisa se acercó, tambaleándose levemente, pero con la mirada lo bastante firme para mostrar que no estaba lo suficientemente borracho como para olvidar lo que venía a hacer. «Veo que usted no perdió el tiempo», continuó mirando a Miguel. «¿Se va a casar con la mercancía que compré y vendí? ¿Y todavía quiere que yo crea que esto es por respeto?». Algunas cabezas se voltearon. El cura frunció el ceño. Miguel se quedó de frente a él, sin retroceder. «Me voy a casar con la mujer que usted nunca supo ver como hija», respondió sin levantar el tono. «Y a partir de hoy, su apellido no va a pesar más sobre los hombros de ella». El padre dio una sonrisa torcida. «Ah, pero pesa sobre los suyos, ¿no?», provocó. «¿Usted cree que un cura y unos votos cambian el hecho de que esta historia comenzó con una venta en plaza pública? Si yo abro la boca ante el comisario, usted se complica». El cura se acercó un poco, escuchando mejor. «Usted está en la puerta de la casa de Dios», advirtió firme. «Este no es lugar de chantaje. Dios no pagó mis deudas», replicó el hombre. «Quien pagó fue él», señaló a Miguel. «Y si quiere que me quede callado para siempre, va a tener que pagar más». Hubo un murmullo entre los presentes. Miguel respiró hondo. «Ya le dije una vez y repito, no compro silencio de cobarde», declaró. «Si quiere ir con el comisario, vaya. Cuente la historia del modo que quiera. Yo contaré la mía». Lo miró con ojos firmes. «Y veremos cómo la ciudad juzga a un hombre que ata a su propia hija en la plaza para venderla». El padre de Elisa pareció vacilar por un instante. La presencia de tantos testigos hacía su posición más frágil de lo que él admitía. Fue entonces que la voz que faltaba surgió detrás de ellos. «Cuéntelo todo, padre», dijo Elisa. Ella bajaba del carruaje, acompañada de doña Rosa y de los niños. El vestido blanco se mecía levemente con el viento. El ramo de flores de Tomás temblaba en sus manos. «Cuéntele al comisario, a la ciudad y al cura lo que usted hizo conmigo», continuó, acercándose. «Cuente que me llamó inútil desde pequeña. Cuente que me vendió una vez para ser vientre de un hacendado. Cuente que me devolvió como mercancía estropeada». Los ojos de ella estaban firmes, por primera vez mirándolo sin miedo. «Y cuente también que, cuando intentó venderme de nuevo, hubo alguien que me vio como gente». Los murmullos aumentaron. Algunas mujeres, en el fondo, movieron la cabeza en desaprobación. El padre de Elisa intentó mantener la postura. «Tú siempre dramatizaste demasiado las cosas», refunfuñó. «Yo hice lo que cualquier padre haría en una situación difícil». «No, no lo hizo», rebatió ella. «Un padre protege. Usted negoció. Un padre acoge. Usted expulsó». La voz de ella, aunque baja, atravesaba el aire como flecha. «Usted siempre dijo que yo le debía la vida. Pues yo pago esa deuda ahora. Yo le devuelvo a usted a su mundo sin odio, pero sin obediencia. A partir de hoy no soy más su hija. Soy dueña de mí misma, antes de ser mujer de cualquier hombre». Hubo un silencio pesado. El padre abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Nunca nadie le había hablado de esa manera, mucho menos la hija que había crecido bajo el peso de sus insultos.
Miguel dio un paso al frente, posicionándose al lado de Elisa. «Usted escuchó», dijo. «Ella no quiere su dinero, ni su apellido, ni su presencia. Yo me voy a casar con ella de todos modos, con o sin su bendición». Lo miró de arriba abajo. «Pero si insiste en perseguirnos, ahí sí yo iré a buscar al comisario, y no será para defenderme, será para denunciarlo». El cura, que hasta entonces había observado en silencio, al fin se pronunció. «Lo que escuché aquí es grave», afirmó, «y es pecado, antes de ser crimen. Un padre que vende a su propia hija», movió la cabeza. «Si usted tiene una pizca de vergüenza, váyase y pídale perdón a Dios por todo lo que hizo». Algunos hombres se acercaron, discretos, poniéndose al lado de Miguel, Juan y otros peones. No amenazaron, pero dejaron claro que, si algo sucedía allí, no se quedarían neutrales. El padre de Elisa miró alrededor, percibió que por primera vez no tenía a la audiencia a su favor. La ciudad que antes se había callado en la plaza, ahora lo miraba con reprobación. Escupió en el suelo, en un gesto de desdén. «Quédense con esa ingrata, entonces», gruñó. «No van a llegar lejos». Dio la espalda y se alejó, tropezando, pero sin que nadie lo acompañara. Esta vez no había monedas en el bolsillo, ni una hija atada a una cuerda. Había apenas un hombre disminuido por su propia maldad. Elisa asistió a la escena con el corazón a saltos. Cuando el padre desapareció en la esquina, sintió un peso enorme salir de sus hombros. Las piernas le flaquearon y casi se cae, pero Miguel la amparó. «Se acabó», murmuró él sosteniéndola. Ella respiró hondo, con las lágrimas corriendo cuando suspiró. «Ahora se acabó». El cura, conmovido, se secó discretamente una lágrima. «¿Podemos entrar?», preguntó en un tono más suave. «Hay un matrimonio que celebrar, y por lo que vi este matrimonio es menos un comienzo y más un renacer». Las personas fueron entrando a la iglesia, en un silencio respetuoso esta vez. No había más cuchicheos venenosos, solo un murmullo de sentimiento, como si todos acabaran de presenciar algo más grande que una simple pelea de familia. En la puerta, Miguel se volvió hacia Elisa. «¿Todavía quiere?», preguntó, dándole a ella la oportunidad de retroceder después de toda aquella emoción. Ella miró hacia adentro de la iglesia, después hacia las manos de él. «Ahora quiero aún más», respondió, con una sonrisa trémula, pero verdadera, «porque hoy no estoy huyendo de nadie. Estoy caminando en dirección a mi propia vida». Él extendió el brazo. Ella lo tomó. Juntos, entraron a la iglesia no como hombre poderoso y muchacha comprada, sino como dos personas que eligieron encontrarse a pesar de todas las injusticias. Y, frente al altar, cuando el cura preguntó si Miguel la aceptaba en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, él respondió con una firmeza que hizo eco en las paredes: «Acepto». Cuando la pregunta fue hecha a Elisa, su voz salió clara: «Acepto, no porque debiera, sino porque al fin quería». Años después, la hacienda Santa Aurora ya no era más la misma, y al mismo tiempo continuaba siéndolo. El río aún corría al fondo, terco. Los árboles del huerto aún ofrecían manzanas al final del verano. El viento aún jugaba en el corredor al atardecer, pero ahora había más voces, más risas, más pasos pequeños corriendo por los pasillos. Elisa, sentada en una mecedora, bordaba despacio mientras observaba a los niños jugando en el patio. Dos muchachos, sus hijastros, ya crecidos, ayudaban al padre en los campos. Alrededor de la casa, otros niños menores, de ojos vivos, corrían, tropezaban, se levantaban, llamaban mamá, con la naturalidad de quien nunca dudó de aquel lugar. A lo lejos, Miguel conversaba con Juan, señalando una cerca que necesitaba reparación. Su cabello traía hilos blancos que no había en la época en que ella llegó. Aún así, su forma de andar era firme, la mirada la misma, atenta, seria, pero ahora más ligera. «Usted está lejos», comentó doña Rosa, surgiendo en el corredor con una bandeja de café. Elisa sonrió. «Estoy recordando», respondió. Recordaba la plaza, al padre, la cuerda, la bolsa de monedas. Recordaba la primera vez que subió aquellas escaleras con el corazón a saltos, creyendo que sería solo un refugio temporal. Recordaba el sombrero de paja, el baile torpe, la radio sonando, los ojos de Miguel cargando un mundo de luto y esperanza. Si alguien me contara, aquel día en la plaza,
Que yo un día iba a verme así, murmuró. Lo habría llamado locura. Doña Rosa sirvió el café riendo bajo. Dios tiene formas de hacer caminos que uno ni se imagina, comentó. Y a veces usa hasta a un viudo callado y a una muchacha joven para probar eso. Elisa se miró las manos. No había más marcas de cuerdas ni heridas. Había, en cambio, callos de quien trabajó, líneas finas de quien ya sostuvo manos pequeñas, cicatrices discretas de la vida. Pero por encima de todo, había una alianza simple, dorada, que brillaba a la luz de la tarde. Un día voy a contar esta historia entera a mis hijos, dijo, no para que sientan pena de mí, sino para que sepan que nadie nace objeto, nadie nace deuda, uno nace persona, y merece ser tratado así. Miguel subió al corredor acercándose. ¿En qué mundo está?, preguntó besándole la frente con la intimidad tranquila de tantos años. En el mundo en que nadie me quería, respondió ella con una media sonrisa, recostando la cabeza en su hombro, hasta que un viudo solitario fue hasta la plaza con una bolsa de monedas y decidió comprar, no una esclava, sino mi oportunidad de empezar de nuevo. Él sonrió, mirando el horizonte. Yo solo hice lo que mi conciencia mandó, dijo. El resto fue usted quien lo hizo. Fue usted quien transformó esta hacienda en hogar, este luto en familia, este pasado en presente y futuro. Ella respiró hondo, mirando a los niños que corrían por el patio, los campos que se extendían más allá de la cerca, el cielo que comenzaba a ponerse anaranjado. Nadie me quiso, repitió en pensamiento, hasta que alguien me vio como ser humano. Y era eso lo que, al final de todo, ella quería que quedara registrado, no el escándalo de la venta, no el ruido de los rumores, no la vergüenza de la plaza o su sufrimiento, sino el hecho de que, en un mundo que tantas veces reduce a las mujeres a cosas, hubo un hombre que la vio como persona y a partir de ahí, ella aprendió a verse así también. Con el tiempo, el padre se volvió un recuerdo distante, un nombre que no volvía a ser pronunciado. Ya no dolía. Era apenas parte de un capítulo antiguo, necesario para valorar el libro entero. Elisa cerró los ojos por un instante, sintiendo el viento golpear su rostro. Si tuviera que resumir su vida en una frase, tal vez diría así: un día fui vendida como objeto. Hoy soy esposa, madre y dueña de mi historia. Y al abrir los ojos de nuevo, vio a Miguel llamando a los niños para la cena, el olor a pan caliente viniendo de la cocina, la luz de la lámpara encendiéndose en el interior de la casa. Se levantó despacio, guardó el hilo y la aguja, y caminó en dirección a ese cotidiano que, después de tanto dolor, era su milagro silencioso de cada día. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.